Bueno, si les parece, continuamos con nuestra Sí, ronda de presentaciones, Albert. sí, quería darle la palabra a Diego Escobar, que es coordinador del Grupo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente de Colombia. Diego, si nos estás escuchando, podés presentarte o el trabajo que están realizando y el estado de situación en, en Colombia. Claro que sí, ¿cómo están? Buenos días a todos. Gracias, Alberto, por la organización de este espacio. Me ha parecido realmente muy interesante poder compartir estas experiencias, de pronto inclusive conocer la experiencia de Silvana, algo muy interesante que en algún momento discutimos internamente en el ministerio sobre poder tener un sistema de trazabilidad de diferentes residuos, incluyendo por supuesto el de baterías plomo ácido, así que esperamos tener a futuro algunas noticias sobre esa implementación de ese sistema y seguramente que nos puedan compartir esa experiencia. Voy a permitirme compartir pantalla y les pediría si me confirman cuando vean la presentación. Ahí se ve, Diego, lo único habría que ponerlo en modo presentación. Eso, ahí está, perfecto. Perfecto. Listo, gracias. Bueno, vamos a comentar un poco cómo ha sido el proceso de esas experiencias regulatorias en materias plomo ácido en Colombia y ese proceso de implementación de esa regulación por parte de los productores. Algunos aspectos muy generales. Nosotros contamos con una resolución de responsabilidad extendida del productor desde el año 2009. Es una de nuestras normas más antiguas en responsabilidad extendida del productor junto con la norma de plaguicidas y la norma de medicamentos que también, digamos, están sujetas a responsabilidad extendida del productor y salieron más o menos en esa misma época. Para poner un contexto general, nosotros tenemos alrededor de unos 20 millones de vehículos circulando digamos, en las vías, en las carreteras de Colombia, más o menos unas 12 millones de motocicletas. Eh, de esos 20 millones, 12 millones son de motocicletas y más o menos unos 7 millones son de automóviles. Y eso evidentemente refleja la composición de la cantidad de baterías que estamos generando en el país. Y de esas también, 200 alrededor de unas 200.000 baterías equivalen a vehículos de maquinaria y remolque. Tener en cuenta también que en nuestro caso o en el caso colombiano hemos venido reglamentando la responsabilidad extendida del productor para muchos productos, por supuesto, estos tres que les menciono que son de las corrientes de residuos peligrosos, pero también tenemos una reglamentación para residuos no peligrosos, el caso de envases y empaques, el caso de llantas, y recientemente tenemos una reglamentación de responsabilidad extendida del productor para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, para todo lo que nosotros hemos denominado RAEs de consumo masivo, que tiene una clasificación específica y que está ligado a las subpartidas arancelarias del arancel aduanero. Después podríamos conversar un poco más sobre eso. Importante también tener en cuenta que las baterías, en el caso colombiano, las baterías de los vehículos del parque automotor de baterías plomo ácido están reglamentadas por la resolución 372 del 2009, pero los otros usos, las baterías plomo ácido de otros usos, ya sean industrial, PCs, en fin, están reglamentados por la reglamentación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También de pronto más adelante podemos conversar sobre por qué se hizo así en el caso colombiano. Y todo eso está enmarcado en nuestras políticas públicas, particularmente la primera que expedimos en el 2005, la política de residuos peligrosos, y esta actualización, la última gráfica que ven aquí, que es la política de gestión de RESPEL, que la expedimos en el 2022 y tiene un plan de acción a 2030. Algunos entonces antecedentes normativos. Nosotros incluimos un umbral para la implementación de la reglamentación por parte de los productores. Siempre hemos dicho que es recomendable tener un umbral.
En su momento definimos que eran 300 unidades año, es decir, un productor que importe o fabrique más de 300 unidades año debe implementar estos programas que nosotros en el caso de Colombia se llaman programas postconsumo, planes de gestión de evolución de residuos BUBA, pero generalmente lo mencionamos como programas postconsumo. En su momento, en la resolución 372, la actual, incluimos unas obligaciones al comercializador y al usuario final, muy en línea con lo que se ha venido discutiendo de que todas las partes deben trabajar mancomunadamente para garantizar esa estrategia de responsabilidad extendida del productor. El productor no puede trabajar si el comercializador no hace, digamos que sus actividades o sus responsabilidades, y de la misma manera el usuario final. En su momento establecimos unas metas de recolección que para el caso de baterías plomo ácido de vehículos, de carros, empezaban con un 40% en el año 2012 y en el 2022 llegaba al 90%. Y esa meta del 90% se ha mantenido desde el 2022 y seguirá manteniendo, digamos que permanentemente. O sea, es decir, la apuesta en el mercado, el 90% de la apuesta en el mercado se está recogiendo, teniendo en cuenta la obligación legal de esta resolución. El caso de motos es un caso diferente. Iniciamos con un porcentaje de recolección del 15% en el 2012 y en el 2022 se estabilizó en el 60%. Unas metas que además están en unidades y no en peso, y después también podemos hablar un poco más adelante sobre eso. Bueno, ¿cómo se conforma un poco el cumplimiento de esa obligación? Nosotros, en el caso colombiano, los productores pueden presentar sus planes de manera individual o de manera colectiva. Nosotros promovemos que sea de manera colectiva, pero no siempre es así. De hecho, este es uno de los planes que menos participación colectiva tienen comparativamente con los otros tipos de residuos, por diferentes dinámicas comerciales, por cierto. Entonces, en este caso tenemos, a fecha de hoy, a fecha del 2024, tenemos 68 planes activos, 63 corresponden a planes individuales y 5 a planes colectivos, en donde están incluidos digamos que 40 empresas que están adheridas a esos 5 planes colectivos. Tenemos en total unas 103 empresas que implementan la norma, y si lo vemos en el mercado, como puesta en el mercado, la capacidad que tienen esas empresas de poner en el mercado estas baterías representan un poco más del 90% de esa participación en el mercado. Tenemos además 7 empresas autorizadas para la recuperación y el reciclaje de baterías usadas plomo ácido. Son empresas que también para el caso colombiano requieren de unos permisos adicionales, en el caso, digamos, una licencia ambiental y cumplir los permisos ambientales correspondientes. Es un tema que también se podría discutir ampliamente sobre no solamente ese requisito mínimo en el caso colombiano de tener una licencia ambiental, sino de pronto sería interesante generar unos estándares superiores para este tipo de instalaciones, entendiendo la preocupación que también se ha mencionado en este escenario de la preocupación del plomo y el riesgo de la salud y el ambiente. Bueno, tenemos a nivel nacional 740 centros de acopio. Los centros de acopio son los sitios donde se están recogiendo a nivel nacional estas baterías plomo ácido. Y hemos podido identificar dónde están ubicados, tenemos georreferenciados esos puntos, esos centros de acopio, y algo que debe ser también un tema de prioridad o de revisión es dónde están ubicados esos centros de acopio. Creo que no solamente, a veces las estrategias de responsabilidad extendida del productor están centradas muy particularmente a las cantidades, a la recolección, pero también, y creo que hasta más importante, es dónde están ubicados esos puntos de recolección, sobre todo en un país como Colombia, donde hay una parte muy desarrollada y una parte menos desarrollada. Lo que hemos visto es que efectivamente estos centros de acopio están ubicados o localizados principalmente en los municipios o en los departamentos más desarrollados del país, pero hay un gran trabajo y necesita un gran esfuerzo para llevar esa cobertura geográfica a los puntos, digamos que menos desarrollados del país. Y eso es aplicable para este postconsumo como para cualquier otro postconsumo. El gran reto que tenemos en la política pública es empezar a crecer
como cobertura geográfica en las estrategias de responsabilidad extendida del productor. Nosotros tenemos muy mapeado ese ejercicio y hemos establecido unas metodologías para poder primero cuantificar claramente cuál es la cobertura geográfica y pues buscar crecer a nivel nacional. No sé si en todos los países sucede eso, pero en el caso colombiano, reitero, hay una distribución muy fuerte entre las zonas más desarrolladas, los municipios, departamentos más desarrollados y las zonas menos desarrolladas. Bueno, estrategias de sensibilización y educación ambiental que claramente son requeridas en estos espacios, sobre todo esa responsabilidad del usuario de retomar esa batería a los puntos establecidos y también el trabajo que se tiene que hacer con los comercializadores, con esos talleres de vehículos. Aquí en Colombia, las personas que trabajan en los talleres de mantenimiento de vehículos, de carros, digamos que tienen una educación básica, podríamos decirlo así, y no tienen en claro, digamos, esas problemáticas o esa posible problemática ambiental que puede ser prestar y la problemática de salud pública. Entonces, por lo general, venden la batería al mejor postor, que por lo general quien ofrece más recursos, más dinero es informal, por cuanto no tiene que cumplir ningún requisito ambiental, casi no tiene ninguna digamos, no presentan impuestos, en fin, entonces pueden pagar más por la batería, lo pueden pagar más rápido y por lo general los establecimientos comerciales prefieren entonces en ese sentido entregarles esas baterías a esos informales. Eso es un gran reto que hay que romper, o sea, que el costo, cómo hacer para que el costo de la batería o lo que ofrecen por la batería, porque tiene un valor económico la batería, por supuesto, sea más o menos equivalente con lo que puede estar ofreciendo el informal o qué beneficio se podría dar por parte del productor y el comercializador legal a ese usuario o a ese establecimiento que hace mantenimiento para romper un poco esa diferencia que se tiene con el informal. De pronto no necesariamente tienen que ser beneficios económicos, sino, por ejemplo, unos beneficios sociales o algunos descuentos, en fin, unos reconocimientos para romper esa sinergia que se está dando, que básicamente el tema de la informalidad es un tema principalmente comercial, o así lo hemos visto nosotros aquí en el país. Bueno, se hacen jornadas de recolección en sitios alejados del país. Es muy difícil a veces recoger residuos de cualquier índole en zonas, por ejemplo, la Amazonía y el caso de San Andrés. Entonces trabajamos conjuntamente para hacer ese ejercicio de recolección. Este es un poco el panorama de lo que hemos venido recogiendo año a año con las baterías usadas plomo ácido. Si lo miramos en unidades, estamos hablando en los últimos años casi unas 3 millones de unidades recogidas. Es una cantidad realmente importante que supera el 90% de recolección en el caso de vehículos. Es lo que más se recolecta, de hecho, porque es lo que tiene mayor valor comercial comparativamente con el de las motos. Y en cantidades estamos hablando un poco más de 30.000 toneladas al año de baterías usadas plomo ácido, lo que evidentemente es una cantidad importante. Creo que en línea con lo que decía la compañera de Uruguay, Silvia, aquí hay una capacidad importante, hay gestores que están interesados en este material. Y de hecho hay gestores que además son productores porque utilizan la batería, el plomo de la batería para fabricar nuevas baterías plomo ácido, lo cual para nosotros pues es un crédito ambiental importante, social y económico para el país. Listo. Aquí tenemos entonces cómo ha sido el comportamiento anualizado de la recolección de baterías. Este es el comportamiento acumulado. Llevamos con esta estrategia desde el 2012 recogiendo un poco más de 25 millones de unidades de baterías, que en esencia se vuelven a generar nuevas baterías. O sea, se corren las baterías usadas y se generan nuevas baterías. A través de tenemos 7 gestores, pero hay un gran gestor que es, digamos, que el que domina, el que predomina en el mercado nacional. Y si lo miramos en toneladas, estamos hablando de 304.000, un poco más de 300.000 toneladas de residuos de baterías usadas. ¿Qué lecciones aprendidas hemos tenido? Bueno, lo primero es que por ser una de las resoluciones REP más antiguas que tenemos, las metas básicamente se hicieron concertadas con el sector productivo. Fue muy difícil, de hecho, en su momento cuando
cuando empezamos esta tarea de establecer la responsabilidad extendida del productor y marcarlo en la política pública, pues esto era una experiencia novedosa en la región, casi la única experiencia que teníamos a nivel internacional en la Unión Europea, entonces fue muy difícil concertar esas primeras resoluciones. Y las metas, en realidad, pues no había mucha experiencia de cómo calcular las metas y las metas se hicieron concertadas. Creemos en este caso que las metas que estamos estableciendo en su momento de 60, de 90% son altas, se han venido cumpliendo, pero pues comparativamente con otros ejercicios son las metas muy exigentes, sobre todo por el tema de la informalidad. Entonces uno tiene que tener un balance. Bueno, yo pido más, pero la informalidad también está creciendo más, pero si bajo la meta, pues la informalidad va a tener va a tener un peso mayor. Entonces es difícil ya pensar en bajar una meta como la que tenemos, pero es difícil también para los productores cumplir la meta. Entonces es un balance interesante pues, que hemos venido discutiendo. Ya les comento en qué espacios. Bueno, nosotros la meta de recolección de las baterías la hacemos con un periodo de tiempo, es decir, lo que se puso en el mercado durante 3 años anteriores, ese promedio es lo que tienes que recoger en un año. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, una de las desventajas para los productores es si, por ejemplo, en esos 3 años vendieron mucho, la meta del año siguiente, de la que él tiene que cumplir la meta, es muy alta, pero puede que en ese año las ventas sean menores. Y me explico, en la pandemia se estaba vendiendo muy pocas baterías en un año determinado, pero los 3 años anteriores las metas eran muy altas, o sea, la apuesta en el mercado fue muy alta, entonces por lo tanto hubo una coyuntura interesante de tener que cumplir unas metas muy amplias de recolección, muy altas de recolección, pero unas ventas muy bajas precisamente por la coyuntura del COVID. Entonces, esa base de cálculo la hemos venido discutiendo. De hecho, la bajamos a 2 años, o la pretendemos bajar de 2 años, y así lo estamos pensando para otros programas postconsumo. Eso también hay que tenerlo en cuenta en algún momento. Bueno, la meta de recolección es mejor establecer en términos de masa y no de unidades. Eso es para nosotros claro, sobre todo porque todas las cifras que tenemos de gestión de residuos acompañado con las estrategias, información de registros, de registros que tenemos, de información, del cumplimiento de nuestras metas de política, pues están en masa. Y por lo tanto también consideramos que es mejor unificar a unas unidades de masa. Bueno, la problemática del mercado informal lo han mencionado. Aquí hay muchas dificultades, un poco por lo que hablábamos. Hay una venta, ellos pueden ofrecer ellos inclusive nuestros informales, los de aquí, de Colombia, no sé si sea también en otros países, dan el dinero por anticipado. Vencer eso para un productor, un formal donde paga posterior a la entrega de la batería usada, es muy difícil. O sea, tú le entregan al señor del taller y le dicen, mire, te voy a traer tantos millones y con eso pues usted me va entregando baterías durante todo el año, por ejemplo. Entonces, vencer eso y además pagan un poco más que el productor, es lo que hay que trabajar realmente, es lo que hay esa es la razón de ser, de tratar de desvirtuar la informalidad. En la medida que el legal dé ciertos beneficios, que dé ciertos reconocimientos, que pueda ofrecer un poco más sobre la batería cumpliendo todas las normas ambientales, creemos que la informalidad puede reducirse significativamente. Bueno, en este momento estamos haciendo una actualización de esta resolución 372. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un diagnóstico de la política de residuos peligrosos que terminó en el 2018. De ahí salieron unos resultados muy interesantes. Ya les muestro dónde pueden conseguir esa información y cómo nos fue con toda la estrategia de responsabilidad extendida del productor. Salieron unos temas por mejorar. Y por esa razón estamos actualizando nuestras normas postconsumo. Estamos trabajando la par la de medicamentos y la de baterías usadas plomo ácido, que esperamos tenerla ya muy prontamente, seguramente en el primer trimestre del próximo año. De pronto escucho un ruido, no sé si alguien tenga alguna consulta, alguna pregunta Diego, que yo podamos quería, resolver. sí, si me escuchas bien, agradecido por la Sí, presentación muy clara. no, no he terminado, pero si quieres, tú me Bueno, dices perdón, si lo hacemos pensé ahora o que, lo hacemos al final. dale, pensé Si quieres al que, final. dale, adelante entonces. Claro que sí. Entonces, bueno, principales cambios de la resolución, un poco a partir de las experiencias que hemos tenido en todos estos años.
definir unas obligaciones mucho más importantes sobre cada uno de los actores, especialmente los consumidores y los comercializadores, y estamos dando unas obligaciones complementarias a las autoridades ambientales para que pongan un ojo mayor en estas baterías. Estamos haciendo mayores controles de la cadena de venta y de la comercialización, por lo que también se ha mencionado previamente, y que no se vayan al sector informal. Hay un tema interesante que hemos notado y es que estas baterías pueden haber dos caminos desde la informalidad. Uno es que se haga un reciclado del plomo en las condiciones evidentemente no ambientales y sin cumplir las condiciones de salud pública, pero también hemos visto una modalidad que yo creo que se está incrementando en los países y es que están cogiendo, los informales recogen la batería, extraen el ácido, lo que se conoce aquí en Colombia como baterías secas, o sea, como baterías usadas secas, y eso se está exportando. Digamos que el plomo que queda remanente con la carcasa plástica y se está exportando por subpartidas arancelarias muy diferentes a la de que podría ser de una batería usada plomo ácido o la batería plomo ácido. Entonces se exporta como chatarra metálica. Controlar eso es extremadamente complicado. Es extremadamente complicado, pero lo que sí deberían tener guías o referencias es indicar bajo qué subpartidas arancelarias posiblemente podrían estar exportando esas baterías de manera informal para que las entidades aduaneras puedan decir, ah, bueno, usted me está exportando una chatarra metálica, hagamos aleatoriamente una revisión a ver si es chatarra metálica o tal cosa, porque nos estamos convirtiendo en exportadores de plomo cuando no producimos plomo en el país, de mina, ¿no? Bueno, se establecen condiciones y requisitos técnicos y operaciones para diferentes mecanismos de recolección, sobre todo las condiciones físicas de cómo deben ser esos mecanismos de recolección, registros, mayores controles, mayores procedimientos administrativos para que nos garanticen ese ejercicio. Un tema importante en el tema de las metas es que si bien no podemos bajarlas para no tener una regresividad ambiental, sí hemos incluido unos beneficios, digamos que cumplimiento de metas si van a ciertos municipios de las categorías menos desarrolladas en el país. Nosotros clasificamos los municipios dependiendo de su PIB y el número de personas. Entonces, los municipios más pequeños se les va un beneficio, digamos, del 20% de esa meta si recogen una batería allá. Y eso tiene dos incentivos interesantes. Uno es, pues, ayudar un poco a cumplir la meta de los productores, pero sobre todo buscar que crezcan estas estrategias de responsabilidad en los municipios menos desarrollados del país. Y esa es un poco la motivación. Bueno, algunas condiciones para el certificado de gestión de las baterías, para tener mayor información y tener más claridad de qué es lo que se está gestionando. Como los informes se presentan en ANALA, tratamos de ya parametrizar toda la información, que sea mucho más expedito el seguimiento y la evaluación. Y, por supuesto, trabajar en un fortalecimiento en los procesos de información y educación ambiental. Finalmente, mencionarles que nosotros tenemos un portal de químicos, de todo lo que hacemos en el grupo, sobre temas de RAE, de RESPEL, residuos postconsumo, todo lo que hacemos en Químicos SOD, de REDSE, todo lo que tiene que ver con compuestos orgánicos persistentes, con protocolo de Montreal, bueno, diferentes temáticas que trabajamos en el grupo. Tenemos una información muy actualizada, muy completa, documentos que referenciamos inclusive de Basilea, pero también que hemos generado nosotros en el Ministerio de Ambiente. Y pues la invitación es que lo puedan conocer. Para el tema de RAE, que también entiendo que aquí se trabajan baterías diferentes a las de plomo ácido, que son RAE también y que son residuos peligrosos. Mucha de esta información la tenemos en esta sección de RAE y por supuesto en la sección de RESPEL para que ustedes lo puedan conocer y ver mucho más en detalle lo que venimos haciendo en el país. Bueno, esa era la presentación y bueno, no sé si tengan preguntas, creo que por ahí había un comentario que me iban a hacer. Gracias, Diego. Excelente la presentación. Justamente te quiero hacer algunos comentarios. También está Irina que me puede ayudar. En cuanto al tema de ácido, una de las preocupaciones grandes que hay para los países que se está trabajando en la guía es justamente ver que la exportación se haga con la batería entera. Entonces es un aspecto que se está trabajando y se está viendo, ¿no? Y otro aspecto que se está discutiendo y que tuvimos oportunidad de verlo en la última reunión
y que te quería consultar a vos. Por ejemplo, en Argentina, una vez que recuperamos el plomo de una batería, esa recuperación primaria no la consideramos como desecho, ¿sí? Va directamente como un material o insumo a otro proceso productivo que en general es la propia planta que lo utiliza en la fabricación de baterías. En el caso de Colombia, ¿eso cómo lo están tomando? Por ahí es una pregunta muy específica técnica que te hago, pero es interesante para el desarrollo de la guía y también para alertarlos a ustedes de que este trabajo o sea, esta cuestión se está discutiendo y que es muy importante que lo tengamos en cuenta por ahí también para la reunión regional que vamos a tener en Trinidad y Tobago como para prestar atención a eso. No sé si en estos aspectos me puedes dar alguna devolución. Sí, tengo varios comentarios, pero no estoy seguro si tu pregunta, Alberto, es en qué condiciones. Es decir, la batería es entregada, la batería completa, usada, digamos que es similar a la que se pone en el mercado, está completa. Y lo que se hace aquí es, si es por un sistema de recolección selectiva o un programa postconsumo, se transporta con las obligaciones del cumplimiento de las normas de transporte de mercancías peligrosas, prácticamente el libro naranja, y se lleva a una instalación gestora donde en realidad es la que tiene la capacidad para hacer o la extracción del electrolito, seguramente la gestión del plástico del que estamos hablando, del que seguramente puede tener compuestos orgánicos persistentes, o COPs que pueden estar sujetos o no al convenio de Estocolmo, habrá que mirarlo, y extraer las celdas de plomo ácido para hacer una fundición y volver a hacer las baterías. Cualquier otra actividad que haya sido previa, es decir, no autorizamos de ninguna manera que ya sea en el centro de acopio o en el sitio de generación durante el transporte o la recolección se haga cualquier manipulación de la batería ni extracción de ni el ácido, ni el electrolito, ni la separación de las celdas, ni nada por el estilo. De hecho, consideraríamos una mala práctica que las personas en un establecimiento, porque pasa, y les comento, sacan el ácido, hacen un hueco en la batería, sacan el ácido y sacan las celdas de plomo ácido. Para nosotros es una mala práctica y lo que hacen es llenar contenedores de celdas de plomo, que también pasa, y se exporta en algunas condiciones como, no recuerdo la subpartida, pero digamos que hagan metales de plomo, no sé, residuos, o no, ni siquiera material plomo, como está la subpartida de plomo, o, por ejemplo, chatarra metálica. Eso también lo consideramos, en esencia, es una mala práctica porque se está exportando ese material sin saber a dónde se está llevando. No se controla por basilea de ninguna manera porque no se exporta como un residuo, sino como una subpartida arancelaria a un producto. Entonces, no, esa no consideramos que es una práctica. Y la segunda pregunta, ¿cuál es, Alberto? Creo que no sé si respondí todo, o no sé si lo respondí bien, de hecho. Ahí, Dina, le doy la palabra si querés aportar algún comentario referente a esto. Dale, gracias Alberto. Hola Diego. Tenés que Hola, venir y Irina. participar en el grupo de baterías, sin lugar a dudas. No, la pregunta que le apuntaba Alberto es la siguiente. Cuando hablamos de la fundición de plomo, ¿ustedes tienen fundición y refinación de plomo por separado o la que funde es la que refina y de ahí ya sale el lingote de plomo no residuo? Esa es una de las preguntas. En relación también con lo que mencionabas del tráfico de las placas de las baterías o las baterías vacías hacia afuera sin ningún tipo de control y lingotes de plomo que podrían haber sido o fundidos en el sector informal o no estar refinados, que también podrían, algunos, porque justamente durante la reunión se dio un poquitito esa discusión. Nada, era un poquito hablar lo que estabas diciendo, que es difícil controlar lo que es chatarra de plomo hacia afuera, sea con forma de batería vacía o no. Y el tema del lingote, después de la fundición, si es considerado residuo o no, si está o no refinado. Digamos, a eso era lo que le apuntábamos un poco con Alberto. Justo nos diste el pie cuando mencionaste lo de las exportaciones por fuera de Basilea, porque Basilea tiene su propia entrada para eso. Pero bueno, es muy difícil distinguir cuándo es residuo y cuándo no.
en ese caso del lingote. Por eso es Sí, un quiero, comentario. quiero darte dos comentarios. El primero es sí, nosotros tenemos empresas que hacen fundición y refinación. Como les comenté, tenemos una gran jugadora en el mercado, casi, yo creo que más del 85% de las baterías que se ponen en el mercado colombianos vienen de esa empresa y hacen las dos condiciones, fundición y refinación. El tema de la fundición, en realidad, he visto inclusive de manera informal que se hace casi en cualquier lado en bateas. He visto informales que hacen en bateas, hacen la fundición y exportan plomo en lingotes. No como residuo, sino como producto, como tal. Entonces, eso no es una buena práctica. Ahora, la pregunta específica que me hiciste es, ¿qué pasa si yo tengo una empresa formal, gestora, que tenga licencia ambiental de baterías plomo ácido o cualquier cosa que tenga licencia ambiental para gestionar las baterías y lo que haga es fundir el lingote, fundir el plomo y exportarlo? Claramente esa fundición en realidad no es un residuo, tendría que considerarse como un subproducto. Lo que está exportando es el plomo en sí, no debería considerarse un residuo. Ahora, que es una buena práctica, que es una buena práctica para el país, teniendo nosotros capacidad para hacer baterías nuevas, no me gusta, preferiría que eso quede, digamos que ese material quede en el país, porque pasa con plomo, pero también pasa con chatarra metálica, de por ejemplo de RAEs o de vehículos o cualquier cosa, lo que direcciona de alguna manera el ir y venir de esos materiales es el precio del dólar. Entonces, por lo general, a veces nosotros nos quedamos sin chatarra metálica para fundir en las siderúrgicas porque resulta que todo se está exportando. Y puede pasar perfectamente con las baterías. Entonces, respondiendo, sí, es un subproducto, sería un subproducto de esa actividad. Si lo hace formalmente, lo puede hacer perfectamente y lo puede hacer exportar sin ningún problema como subproducto, pero preferiríamos evidentemente que no fuera así, que esas baterías, que ese plomo se utilizara para la fabricación de nuevas baterías. El segundo comentario es el tema de las categorías, eh, de de las corrientes de Basilea. El problema con las corrientes de Basilea es que no están armonizadas necesariamente con el arancel aduanero. Entonces, a veces, de hecho, sería bueno que les compartiéramos un ejercicio que hicimos con el Ministerio de Comercio, una circular donde relaciona las subpartidas arancelarias con cada una de las corrientes que se pueden claramente identificar de Basilea. O pueden decir uno, esto es un residuo peligroso, no es un peligroso, pero no necesariamente es así. Y eso genera una dificultad. Ya per se es una dificultad y vamos a tener una dificultad para el tema de RAE, por cierto, y aparatos eléctricos electrónicos usados. Pero en esencia sí debería haber una mayor armonización y ese trabajo que estás mencionando ahora con la DIAN, bueno, con las actividades, con las entidades aduaneras, es algo muy interesante que poder empezar a mirar, hacer links entre entre diferentes corrientes de Basilea, de residuos y su analogía con las subpartidas arancelarias, que eso se viene trabajando en Basilea, pero creo que se requiere un poco más ejercicio y además ponerle la lupa a las entidades aduaneras. En el caso colombiano, y les comento, este año venimos trabajando en una estrategia que se llama Aduanas Verdes y trabajamos mucho en ese ejercicio, pero lo que prácticamente la conclusión de este año es, bueno, hay tantas prioridades de seguimiento y de control en el país, tantas dificultades de diferente índole por circunstancias del país, tantas mercancías que tienen mayor el ojo, que se le pone el ojo, que al final esos temas de Basilea, pues, o sea, para las actividades aduaneras es bueno, pues sí, es uno más, pero realmente nuestra prioridad es X, Y, Z y no sé qué. Entonces, bueno, entonces creo que eso también tendría uno que mirar el tema de las prioridades y trabajar claramente en esa articulación de las subpartidas arancelarias con el arancel aduanero, con Basilea, que es lo que se viene haciendo, pero creo que se debe reforzar un poco más. Eh, sí, no. Bueno, esos son los días y respondí tu pregunta también. Diego, Gracias. Sí, puedo adelante, Rocío. transmitir una consulta que tenemos aquí en el chat de Antonio Carracedo. Dice, Ahí vi una de Claudia. según la normativa colombiana entonces, ¿se pueden exportar entonces baterías Ah, fuera de uso? Que no le ha quedado claro. no,
No se puede ni importar baterías usadas, a pesar de que tenemos la capacidad, pero legalmente y constitucionalmente además no se pueden traer residuos peligrosos al país. Eso sería considerado un residuo peligroso al país, por tanto, no se pueden importar. Y no se pueden exportar porque bajo los principios del Convenio de Basilea y como lo hemos venido aplicando a nivel nacional, lo que decimos es que si hay capacidad instalada en el país y en el principio de maneje lo más cerca posible de casa, pues evidentemente la batería no debería exportarse. Nosotros tenemos, cuando hacemos la evaluación del trámite, siempre decimos si hay capacidad instalada para gestionar un residuo peligroso en el país, no se autoriza la exportación. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero conceptualmente y bajo el principio de, oiga, gestionarlo lo más cerca posible, yo en este caso, digamos que soy un defensor de eso, a pesar de que entiendo que hay desventajas, por ejemplo, para cuando se va a exportar un residuo que tiene capacidad de aprovechamiento mejor que el que podría tener aquí en el país con la capacidad instalada que tenemos. No sé si me explico. Entonces, a veces dicen, no, es que ya no solamente voy a hacer, aquí se hace, por ejemplo, un tratamiento apenas o un aprovechamiento primario X, pero allá se va a hacer un procesamiento mucho mejor. Entonces, limitamos esa exportación. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero conceptualmente en este caso yo sí lo defiendo bastante, ese principio, y por lo tanto no podemos hacer una exportación de esas baterías precisamente porque tenemos capacidad instalada para esas benditas baterías plomo-ácido. No sé si respondí la pregunta. Sí, aquí te están agradeciendo por el chat. Muchísimas gracias por la presentación y por responder las consultas. No sé si hay alguna otra pregunta más o pasamos a Irina. Si no hay una pregunta más, quisiera contestarle la pregunta que quedó pendiente a A Beatriz Beatriz, sí. sobre la implementación y bueno, también consultarle a Diego si han tenido experiencia en el pasaporte electrónico o la digitalización de la trazabilidad. La verdad que por lo que estamos viendo en la región no está siendo aplicado, no está siendo aplicado en los países, por lo menos de América del Sur, y lo consultamos en el marco de este proyecto en los países donde tuvimos contacto. No se está implementando, hay un amplio, diría hasta desconocimiento por ahí de lo que está sucediendo en otros países y con las normativas que se están aprobando. Y hecho es que en la reunión que tuvimos es como que fue discutido y no fue casi incluido en la guía técnica, ¿no? Entonces, nosotros por eso pensamos que es algo que debemos tratar porque va a venir y no incorporarlo en una guía técnica en este momento, aunque sea de- de mencionarlo, ¿no? Como una posibilidad de trazabilidad, no nos parece bueno, es una pérdida de una oportunidad, ¿no? Ah, yo tengo es decir, por un lado digo, sí se necesita tener una trazabilidad importante. Creo que lo del pasaporte parece que es una estrategia que requiere de mucha revisión y sobre todo mucha especificidad y tal vez mucho esfuerzo logístico para llevarlo a cabo. Eh, a pesar de que digamos que sería interesantísimo poder lograrlo y poderlo llevarlo a cabo. La presentación que hizo Silvia de Uruguay, me encantaría que pudiéramos tener un seguimiento de cómo avanza ese ejercicio para poner una trazabilidad de los residuos. Ahora, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel se puede llegar a tener eso? Porque de pronto con baterías plomo-ácido uno podría tener el residuo y podría tener esa trazabilidad casi 1 a 1. Digamos que es posible. Creo que Brasil tiene unos esfuerzos más o menos similares y entonces uno podría tenerlo. Es un residuo suficientemente grande, suficientemente robusto, con unos canales de distribución más o menos individualizados. Tú cambias la batería del vehículo y te entregan otra. Entonces, digamos que se podría uno llevar, podría ser interesante. Para otros tipos de residuos, ve tú a saber, cuando tú llegas a una pila primaria o alguna cosa, uf, implementarlo es, No, por no. supuesto. Más que nada, nuestra visión es
tratar de que el tema se trate independientemente de, claro, cada política nacional lo implementa o no, de acuerdo a sus necesidades. La cuestión es que se sepa que exista la posibilidad y que, bueno, hay iniciativas que se están implementando. No necesariamente tiene que ser una tecnología en particular, puede ser un sistema de trazabilidad. O sea, lo importante que creemos es que la temática de trazabilidad es lo sustancial, independientemente del tipo de tecnología o no que se use, ¿no? Es más que nada eso. No, de acuerdo. Depende de la tecnología, la capacidad logística del país y del tipo de residuo. Pero si me preguntan a mí para el caso de baterías plomo-ácido, podría ser podría ser un residuo muy aplicable a este tipo de iniciativas, independientemente de lo difícil que pueda ser la parte logística, pero es que cuando tú entregas una batería, tú te la cambian, te la reportan, puedes tener un código, puedes tener una referencia, llevar el registro sistematizado y no me parece tan complicado. Cuando recibes la batería, ya cuando llega al gestor ya muy complicado porque vas a llegar con 10.000 baterías, pero creo que es un residuo que puede tener un potencial importante de aplicar este tipo de iniciativas. Y nos encantaría implementarlo a futuro en Colombia, ver cómo se implementa, ver experiencias. Lo discutimos mucho para esta actualización de la resolución que podíamos hacer. Nos pareció muy pronto, creo que logísticamente no estaríamos preparados. Entonces, de pronto, para una posible actualización de la resolución, lo podemos pensar. Perfecto, muchas gracias, Diego. Disculpen que estamos un poquito pasaditos del horario. Les Bueno, quiero dar la palabra. Muchas gracias por participar y ser parte. gracias a Vamos ustedes. trabajando en forma conjunta. Le doy la palabra ahora a Irina Talamoni, que es de la Subsecretaría de Ambiente en Argentina. Irina, si querés presentarte y ahí te pasamos tu presentación. Dale, muchas gracias, Alberto. Bueno, mi nombre es Irina Talamoni. Trabajo en la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, en la Coordinación de Residuos Peligrosos, desde el año 2007, 17 años ya. Así que he visto pasar baterías y bastantes residuos peligrosos por el país. Así que, pero bueno, hoy les voy a contar un poco lo que tiene que ver con la normativa y la capacidad instalada que tenemos en el país. A ver, Alberto, no sé quién está pasando, si me puede pasar a la primera Sí, a la diapositiva. siguiente.